Ahora momento de conversar con un representante de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, Bernardo Rojas, quien también es miembro de la CONASAM. Bernardo, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Buen día y buen día a tu audiencia también. Muchas gracias por invitarme y a las órdenes. Bueno, ya se conoció el monto del aumento que va a tener el salario mínimo. Días antes de que termine el mes, seguro saldrá el decreto que reglamenta esto. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a este 3,6% de aumento, Bernardo? Nosotros hemos manifestado nuestro total desacuerdo con este porcentaje que presenta el Banco Central del Paraguay, porque consideramos absolutamente fallido, fuera de lugar, no condice con la realidad. Y hemos presentado documentadamente y técnicamente a la vez nuestra postura frente a este tema y hemos manifestado la cantidad que corresponde a la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. Y entonces eso discutimos en CONASAM, y que le planteamos a CONASAM que las propuestas de las centrales sindicales sean también elevadas al Poder Ejecutivo y se negaron rotundamente a elevar esa posición. Entonces no tuvimos otra alternativa que retirarnos de la reunión. ¿Qué alegaron ellos para no presentar el pedido de ustedes, Bernardo? Y ellos dicen que la ley no permite que se presente dos propuestas. Pero en ninguna parte de la ley habla de eso. La ley dice que la autoridad administrativa del trabajo elevará al Poder Ejecutivo o al equipo económico las condiciones actuales para el reajuste salarial. Y ellos se basan única y exclusivamente en lo que dicta el Banco Central. Y más allá de la discusión que se pueda generar, el aumento es prácticamente irreversible, es decir, este 3,6% que es poco más de 100.000 guaraníes del salario actual. No, yo creo que todavía no es definitivo eso porque ni CONASAM ni el Ministerio del Trabajo son los que deciden el reajuste del salario. Ellos solamente informan el porcentaje del que habla el Banco Central, pero puede ser que el presidente de la República, si es que tiene sensibilidad social, entonces puede ser que desoiga esta propuesta y eleve el reajuste en el porcentaje que nosotros pedimos. Porque ya tenemos antecedentes de esto, que dos presidentes de la República han sobrepasado sobre lo que decidió el CONASAM o el Banco Central y dio su propio reajuste. Ahora, según lo que ustedes analizaron y ustedes presentaron, el porcentaje de ajuste tendría que ser alrededor del 15%, Bernardo. Sí, nosotros nos basamos en una progresión histórica del salario y del costo de vida desde el 1 de julio, desde el 2021, para ser más exacto. Y entonces ahí nosotros encontramos que en el año 2021 el reajuste, o sea que el salario perdió el 4,4%. Es decir, en total desde el 2021, tengo acá está. Del 2021 la inflación fue de 12,3%. En el 2022 fue del 9,2%. En el 2023 fue del 7,3%. Y en el 2024 fue del 5,3%. Es decir, todo esto, y los últimos 6 meses fue del 6,5%. Todo esto, aumento o pérdida del poder adquisitivo, significa un 40%
de pérdida de los últimos 4 años. Entonces nosotros, para no apretar demasiado o para no exigir demasiado, decimos que ese tiene que ser el reajuste del salario, 40%. Pero nosotros hemos pedido 15%. O sea que nosotros decimos que se tiene que reajustar en 25% y 15% lo que dejamos fuera. Y eso significa una concesión demasiado importante para el reajuste del salario. Nosotros creemos que este 25% debe ser. Pero no obstante, le dijimos al Banco Central, al gobierno le planteamos que el reajuste sea del 15%, que está un poquito más de los 300.000 guaraníes, que sería el que pueda paliar en algo el déficit del trabajador. Ahora, desde el Ministerio de Trabajo, también desde el Ministerio de Economía, hablan de la posibilidad de modificar la manera de medir el reajuste del salario, no seguir atándolo a la inflación. ¿Qué dicen ustedes en relación a ese planteamiento? Correcto, esa es nuestra propuesta de hace un par de años que venimos planteando al gobierno y a los otros gobiernos también, que el índice de variación de precio al consumidor que plantea el Banco Central está absolutamente desfasado, está fuera de actualidad. Entonces se tiene que modificar, porque lo que hace el Banco Central hace exclusivamente para cuidar su política monetaria. Y esto el propio ministro de Economía lo había manifestado, así es que creemos que eso es lo fundamental, pero esto va a llevar prácticamente un año de discusión, de estudio. Mientras tanto tenemos que solucionar lo que actualmente tenemos, que el reajuste del 15%. Es decir, este 15% que ustedes están pidiendo es mientras se esperan los cambios que también ya están pensando y analizando desde el gobierno. Correcto, nosotros tenemos ya propuestas que hacerle al gobierno sobre este tema. Y debemos de modificar urgente, porque el salario mínimo, o sea que el 70% de los precios de los productos de la alimentación ocupa el salario mínimo. Y el resto ya queda para los otros rubros que no sirve para nada, porque salud, educación, vivienda, comunicación y otros son temas que también son necesarios e imprescindibles. Entonces, el 70% ocupa en alimentación. Es mucho y tenemos que solucionar eso. Y el estudio del Banco Central es un estudio policlasista que nos sirve, porque tiene productos que nos hacen al consumo cotidiano del trabajador. Entonces se tiene que modificar. No puede ser que el Banco Central se base en 480 productos para hacer el estudio. A lo mejor para ellos eso es el camino, pero para nosotros eso no es el camino. Sí, desde el Banco Central del Paraguay también anunciaron que ya están trabajando en esa modificación de año base para poder hacer la medición mes a mes, pero eso también va a llevar un proceso de casi 3 años, Bernardo. Nosotros planteamos que el estudio que haga el Banco Central se tiene que hacer en forma tripartita. El Banco Central no tiene que hacer solo eso, porque él no tiene potestad para hacer esto. El Banco Central tiene que cuidar su política monetaria y nada más. Entonces nosotros planteamos que para recuperar la credibilidad del estudio de este tema, entonces tenemos que hacer en forma conjunta y se le tiene que escuchar a los trabajadores. Caso contrario, nosotros vamos a seguir trabajando sobre nuestro estudio técnico y vamos a seguir planteando
hasta que podamos conseguir que el gobierno constituya un instituto de estudio permanente del salario y el costo de vida para poder contrastar con lo del Banco Central. Ahora, ¿ustedes consideran también, Bernardo, lo que dicen las autoridades en relación al salario mínimo? Es decir, hay personas que evidentemente ganan más del mínimo, hay otro grupo importante de personas que ganan menos del mínimo, pero ¿creen que el salario mínimo sigue siendo una referencia importante para el trabajador? Por supuesto que sí, es una referencia importante y debe ser, no se tiene que descartar eso. Pero hay que establecer un salario mínimo piso, pero que sea razonable, que esté acorde con lo que cuesta y con lo que dice la ley que tiene que cubrir ese salario mínimo. Y nosotros consideramos que el piso debe ser de 3.500.000. Y a partir de ahí se habla de reajuste salarial. Entonces ahí sí vamos a ser más razonables. Y también nosotros decimos de que en el sector privado siempre se argumenta que tanto nomás ganan el salario mínimo, tanto nomás ganan el salario mínimo, pero eso no es responsabilidad del trabajador, esa es responsabilidad del gobierno y del empresariado que no paga el salario mínimo. Y el gobierno tiene que exigirle al empresario para que respete la ley y pague el salario mínimo para que haya justicia. Y si no, el que viola la ley comete delito y el que comete delito tiene que ir preso. Y desde el sector gubernamental, a través de las autoridades, insistir también en legalizar el empleo, Bernardo, que eso va a hacer también que se sinceren estos números y los datos que se mencionan habitualmente como bajo el nivel de gente que gana el salario mínimo. Sí, consta que en el sector público se gana un poco más que el salario mínimo para el privado. Exacto. Tiene mejores salarios los del sector público. Sin embargo, el gobierno tiene como 50.000 trabajadores contratados que no ganan el salario mínimo legal o normal, como se le llame, y entonces eso también es una violación de la ley. Bernardo, agradecemos su tiempo para Canal Pro, el análisis que hizo en relación a este ajuste próximo del salario mínimo. Cuando guste, a las órdenes.